Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola. Hola, buenas tardes, Jocelyn. Bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana, un poco más serios hoy que Semana Santa, Jueves Santo, ¿no? Mira, lo que sí no es nada, digamos, estática o seria es nuestra comida, nuestra gastronomía en Semana Santa. Es particularmente salada, dulce, hay platos incluso con los que crecimos y que nos hacen recordar personajes incluso a lo largo de nuestra vida, la abuela, ese arroz con coco, ese arroz con leche, ese pastel de chucho también que es característico desde el oriente de nuestro país, pero que se trae también en Semana Santa. Es decir, un abanico de posibilidades que acompañan además todas esas celebraciones religiosas, la visita de los 7 templos, ese encuentro con Dios, ¿no? Y con la espiritualidad y con el prójimo, con el amor al prójimo, en estas fechas que son para meditar, para reflexionar acerca de ciertos temas, pero también para comer y para comer muy rico en este país. Así es, hay muchas personas que son muy aferradas a este tipo de tradiciones, sin embargo hay quienes también agarran esta fecha, Jocelyn, para hacer otras cosas, ir a la playa. Hay quienes critican esto, pero hay que remontarnos quizás a la historia, ¿no? De saber de dónde vienen esos platos, de dónde vienen todas esas tradiciones que se mantienen hasta ahora, incluso aquellos que mantienen esas tradiciones de no hacer ciertas cosas. No sé si has escuchado, por ejemplo, comer carne. El tema de no comer carne. En este caso, hay unos que van quizás un poco más extremos, que no puedes martillar, no puedes colocar música, debes estar en tu casa temprano, no debes incluso ingerir alcohol. Y en algunos otros casos no debes estar haciendo muchas demostraciones de afectos cariñosos o el tema de la intimidad, por ejemplo. Hay quienes tienen otros mitos acerca de este tipo de acciones durante esta semana mayor, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas también queremos saberlos y abordarlas porque obviamente tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y cómo eso se va sembrando de generación en generación, ¿no? ¿Cuál es el origen incluso de algunos de esos dulces que tanto amamos y que nos hacen recordar cosas muy particulares? Viene también de esa mezcla a nivel cultural histórica desde los tiempos de la colonia, ese mestizaje incluso con esa mezcla de esas 3 culturas que se dio, bueno, en nuestro territorio y que se mantiene hasta la fecha. Hay regiones de nuestro país que tienen toques distintos incluso para la elaboración de estos platos. ¿Cuáles son esos toques y cuál es la explicación? Y sobre todo, ¿qué es lo que se mantiene? Porque, por ejemplo, el tema gastronómico, particularmente me imagino que así es en tu casa, o sea, se cumple a cabalidad. Yo me como mi arrocito con leche o mi arrocito con coco, sí. el tema del pescado frito incluso. Mi mamá también hace como una especie de buñuelos con plátano y queso. O sea, son cosas que vienen además con su historia y que ella lo transmitió también a nuestras generaciones y que estamos acostumbrados a consumirlas, sobre todo en este tiempo de Semana Santa. Así es, bueno, vamos a saber entonces eso de inmediato con nuestros invitados, que estoy seguro que nos van a dar muchos aportes, el origen y también esta gastronomía de la comida mantuana. Adelante. Los presentamos. Tradiciones en Semana Santa es nuestro capítulo de hoy. De inmediato presentamos a uno de nuestros invitados, Gabriel Castañeda, chef de comida mantuana. Hermano, bienvenido al día. Esta es tu casa. Gracias, claro que sí. Gracias por la invitación, es un placer acompañarlos aquí, ¿verdad? Mira, nos vas a dar unos daticos para estos platos, incluso que vamos por supuesto. A hacer más adelante. Bueno, Mosca, todos atentos en casita. Y también por acá, de la casa, José Briceño, historiador. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Bueno, saludos, Jocelyn y Roger. Gracias por la invitación nuevamente a este podcast importante y un saludo bolivariano a nuestra teleaudiencia a nivel nacional. Bueno, cada plato que es característico incluso en nuestra casa que mencionábamos en principio, quisiera preguntarles qué platos ustedes recuerdan que se consumen más allá del conocimiento que tienen.
a nivel gastronómico, que se consumen y que nos hacen recordar inmediatamente ese saborcito de la casa. Yo mencionaba ese arroz con leche o ese arroz con coco que prepara mi mamá particularmente, pero seguramente hay otros. Gabriel, profe, ¿qué dicen? Bueno, la Semana Mayor o la Semana Santa, a nivel de comidas, pues tiene mucha importancia. Primero que todo, pues siempre hemos escuchado, oye, mira, no se consumen carnes rojas, se consume pescado. En el caso de nosotros aquí en Venezuela, yo creo que tenemos muchísima trayectoria, muchísima variedad con el tema de lo que es Semana Santa, creatividad de cada región del país en inventarse qué hacer. Por lo menos yo soy fanático del pastel de chucho. Sabroso. Y creo que es uno de los platos que más se consume en Semana Santa por el tema del pescado. En el caso de nosotros de Táchira, tenemos el tema de los potajes. Entonces tenemos varias cositas con granos o varias sopitas que bueno, son las comidas típicas de estos días. Que lentejas, caraotas, sí, garbanzos. muchas lentejas, granos, haba. En el caso de Táchira hay muchos garbanzos. Okay. Las lentejas también están muy presentes. En el caso de los llaneros, el tema del chigüire. Ajá. El chigüire en Semana Santa se consume bastante. Hay mucha gente que echa broma y dice que en qué parte de la Biblia sale el chigüire. Pero bueno, son tradiciones de nosotros. Así es, profesor. Bueno, quisiéramos también saber de dónde viene todo esto, ¿no? Esta herencia cultural que nos ha dejado este mestizaje también, la época colonial. Todo Oye, ese- si recuerda algún plato particularmente con el que creció, que le viene a la cabeza en ese momento cuando hablamos de Semana Bueno, Santa. El especialista en gastronomía es el que está más ilustrado. Pero yo recuerdo mucho desde niño el suspiro, el cabello de ángel. Que es el dulce de lechosa. Dulce de lechosa Sí. también. Lo hacen de la lechosa verde. Sí. El arroz con coco. Bueno, una diversidad cultural allí. Bueno, es una obligación hacer mención de un análisis cronológico histórico, ¿no? Es una diversidad cultural, multicultural. Una población que fue secuestrada hace 3 centurias, nuestros hermanos esclavos africanos, nuestros indígenas que también elaboraban platos suculentos. Es una diversidad. Carecíamos en nuestra también guerra de independencia del suministro de la carne de ganado y nuestro ejército patriota. Y eso lo debe conocer usted, el salar una carne de caballo y de burro para nuestro contingente patriótico. Y además de eso, ante la llegada prehispánica, lo comentaba yo con el compañero, hay una diversidad gastronómica donde se desarrolla también un arte culinario, el embellecimiento de un plato típico también, eso nos atañe porque es para deleitar a esos comensales y es buscar la manera suculenta, no solamente con los dulces. Por ejemplo, nuestras troperas, que eran las mujeres que acompañaban en las cordilleras de los Andes, llevaban dulce para estimular el nivel calórico, porque el frío inclemente se necesita claro. niveles calóricos. Deberíamos tenerlo aquí en este frío, en este estudio, por ejemplo. ¿Cómo? Deberíamos tener aquí algún plato para este estudio tan frío. Sí, el compañero nos va a proporcionar esos ricos platos. Entonces, haciendo una génesis histórica, análisis que es cronológico en el tiempo, 200 años justifican esa diversidad cultural, gastronómica importante. Los hispánicos traían el chorizo, ya la gacha de bizcocho, cocido preparado con harina y avena, y edulcoraban también con la miel para proporcionar energía en las travesías. Esas travesías duraban de 6 semanas a 2 meses. Depende los rigores del tiempo. Una en exigencia alta mar. a nivel físico impresionante, ¿no? Que se necesita. Claro, pero algo importante, ¿no?, que hay que señalar, y este es un programa para la diversidad y que nuestra población sepa a primera mano los contenidos, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra diversidad etnológica, por decirlo así. Y allí, como el tema de hoy es un tema que agrada a los paladares, bueno, está el compañero para que nos ilustre sobre el tema del sabor. Gabriel,
¿Qué dulces de los que tenemos ahora, qué comida, qué platos incluso vienen con esa tradición que ya existía, ¿no? Hay elementos que ya teníamos, como ya mencionaba el profesor, el historiador, que ya formaban parte de nuestra cultura, que obviamente se enriquecieron también con ese mestizaje, se tomaron ciertas cosas. Tú eres especialista en comida mantuana, ¿no? ¿Qué de eso que tenemos ahora viene de allá? Si tenemos alguna historia particular con respecto a alguno de los dulces, cómo los preparan incluso en distintas regiones de nuestro país y cómo viene de la mano, o sea, cómo está tan atada el tema de la historia al tema gastronómico, que ya hemos conversado también en otras oportunidades. Sí, bueno, por lo menos la Semana Santa a nivel gastronómico, como estábamos diciendo ahorita, hay mucho consumo de pescado. En el caso del país, bueno, en algunos lados se consume legumbres, en algunos lados del país se consume el chigüire, como dije ahorita. Tradicional, esto tiene como quien dice, metiéndonos propiamente en la Semana Santa, cada cuerpo es nuestro templo, por así decirlo, cada cuerpo es una iglesia. Entonces, el principio de todo esto viene de que se supone que esta semana como que cuidas tu cuerpo, ¿sabes? No le das ciertos placeres. Entonces, la comida como lo que son los pescados, las habas, eran como comidas muy humildes. También se habla que cuando Jesucito resucita, lo primero que le dan es un pescado asado. Entonces, por ahí más o menos viene esto. Entonces, todas estas tradiciones se han adaptado a la comida y la comida pues se adaptó a esta tradición. Y por eso es que en esta semana, como quien dice, tratas de tener un pequeño ayuno, por así decirlo, o en no consumir ciertos alimentos. O no darle placer al cuerpo de ciertas cosas, como ahorita ustedes decían, o privarlo, ¿sabes? Como para respetar la semana y todo eso. Con relación a la comida venezolana, el tema de nuestras tradiciones, bueno, y la comida nuestra que hoy en día tenemos es una fusión de los españoles, de los esclavos, como dijo ahorita el profesor. En el caso nuestro hay muchas conservas, como ahorita ustedes dijeron, en el caso del dulce del lechosa o el dulce de cabello de ángel. Al fin y al cabo son conservas que actualmente mucha gente las hace con azúcar, anteriormente se hacían con papelón. Particularmente me gusta muchísimo más con papelón, me parece que acá es mucho más rica. En el caso del dulce de arroz con leche o el arroz con coco, es uno de los postres que también está muy presente en Semana Santa. Pero yo también creo que es una tradición adoptada. Y aparte de eso, yo creo que ya también es como que algo que te une esos días con tu familia, porque tú dices, ay, yo me acuerdo de mi abuelita hacía tal arroz tal día, entonces... Tenía un toque especial. Exacto, tiene un toque especial eso, y yo creo que eres un momento también muy bonito para que la familia se reúna, pueda compartir esos días, y bueno, el que va a misa o el que es fiel creyente a esta tradición, pues yo creo que enlaza lo religioso con lo familiar y se presta bastante para cosas así. Así es, me parece que es ideal esto porque te conecta, ¿no? Con ese momento, sobre todo desde nuestra infancia o algún momento o algún lugar específico. También, profesor, comentarnos acerca del maíz y la yuca, ¿no? Cómo eso en nuestra región latinoamericana también marcó de una u otra manera la gastronomía y nuestra historia, ¿no? Nuestros orígenes. Sí, una actividad gastronómica prehispánica traída y eso produjo esta gran, reitero, diversidad cultural que hoy en día amplía diversos platos típicos que son de nuestra autoctonía. Pero quiero resaltar también que es importante, hablando sobre el tema de la Semana Mayor, una semana de regocijo, de espiritualidad, para una inmensa población. Hay datos específicos allí que son un 62% de la actividad católica en Venezuela. Y eso en todos los hogares del país ha repercutido en muchos años esa actividad religiosa, la abstinencia, el no comer carne esos días y reinventar platos típicos que están en nuestra vida cotidiana. Pero siempre hay una alteración, entran en juego en estos tiempos también las comidas rápidas, las comidas que logran subvertir esa tradición que hay que valorarla, ¿no?
Entonces, ahí entra el juego el Estado Nacional para hacer esas actividades de concientización para no perder nuestra identidad nacional. No, y bueno, y todo también el esfuerzo que se está haciendo a nivel de producción de ciertos productos, valga la palabra, que están relacionados con este tema, el tema de los mariscos, el tema de los camarones, incluso que ya es un producto de exportación y que muestra una diversidad gastronómica en nuestro país. Por ejemplo, en casa también se hacen camarones rebozados, o sea, mi mamá lo adoptó, sobre todo en esta Semana Mayor, más allá en otras oportunidades, y que se han convertido en platos alternativos, ricos, divinos, con los que se puede hacer muchas cosas. Hay gente que ya aprendió a hacer hasta ceviche y hace una mezcla también. O sea, el tema de la diversidad y el tema de resolver incluso con las cosas que podemos tener o que abundan en ciertas épocas particulares, yo creo que es una característica también en el tema gastronómico de nuestro país, de los venezolanos y las venezolanas, el tema de la sardina, que por mucho tiempo recientemente sustituyó esa carga proteica que se necesitaba y la gente se inventó una cantidad de cosas con la sardina que bueno, que es digno de admirar también y que ha enriquecido, digamos, esa cultura gastronómica. Te escucho y me dan ganas de comer, pero en particular tengo que decirte algo. Soy alérgico a los mariscos, por ejemplo. Entonces, ¿Y qué comes en Semana Santa? ¿Qué tipo de bueno, cosas? ¿Qué no? algún pescadito así, pero con la loratadina al lado, pendiente de que no me vaya a hacer daño. Qué duro. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y al regreso quisiera también, profesor, que habláramos sobre esto, que se mantiene quizás algunas tradiciones o algunas ejemplos, sobre todo que hacen nuestras abuelas, nuestros adultos mayores, que esto que hablábamos de no martillar, de quizás quedarse tranquilo, no escuchar música, todo este tipo de cosas que también forman parte de nuestra idiosincrasia en Semana Santa. Pero esto al regreso, ya venimos con más del día. Tu tranquilidad es nuestra prioridad y en Semana Santa, más que nunca, con BDB App resuelve tus pagos 24/7. Paga sin contacto en puntos de venta. Usa Pago Móvil BDB para transferencias al instante. Escanea y paga con QR en comercios, porque el banco número 1 está donde lo necesitas. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Y estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Estamos hablando de las tradiciones en Semana Santa. Jocelyn, y bueno, dejaba un comentario ahí antes de irnos a la pausa, que te quedaste sorprendida. ¿No sabías eso de martillar, de no darle placer al cuerpo? Bueno, por cierto, estoy escuchando como un martillito por allá, lo leo. Gabriel Castañeda, chef de comida mantana, bueno, ¿qué opina de eso? ¿Qué tradiciones conoces tú en particular, saliéndonos un poco del ámbito gastronómico? Y después le damos la palabra al profesor de estas tradiciones que también o estos mitos. Sí, Al final son creencias, claro. Ejemplo, los viernes, como les dije ahorita, los viernes el que se llama José no se baña porque si no se convierte en pescado. Ah, wow. Como los Viernes Santos. El Viernes Santo, el que se llama. Que se llama José, no sé. El profesor no se podía bañar entonces. Ah, Se aguanta hasta el lunes. ¿Qué es eso? ¿Qué otra? Bueno, el tema de la intimidad con la pareja. Ya lo habíamos mencionado. Exacto, al principio. eso sí lo he escuchado bastante. El tema de no trabajar. Supuestamente, ¿no? Todos nosotros nos agarramos a la Semana Santa completica. Pero No, nosotros nos sí, agarró eso sí lo trabajando. agarramos, eso sí lo agarramos. Profe, ¿tiene algún origen esto histórico? Estos de mitos, estas ¿verdad? creencias, Relacionados ¿no? con este tema de bueno, Semana como el Santa. tema del día de hoy en podcast es un tema de creencia, de costumbre, de arraigos culturales. Es importante señalar, por ejemplo, el paso del Libertador, aquí era tradicionalmente para la época el dulce de leche. Ok. No era fácil transportarlo a caballo en largas caminatas también. Pero también te encontrabas con Nueva Granada, te encontrabas al sur, con otros platos ricos y otros dulces, por ejemplo, el membrillo a base de la guayaba, es un potente estimulador calórico para largos travesías, pues, si se hacía también por la vía marítima. Ahora una pregunta, Gabriel. Bueno, uno revisa todos estos platos que algunos los hemos mencionado, el majarete, buñuelos de yuca, particularmente haciendo referencia a lo que mencionábamos al principio, la yuca y el maíz como yuca. principales productos presentes también en la época, lo que decíamos del arroz con coco, tú mencionabas el chigüire también hace un Sí, rato. no lo sabía. El ¿Cómo? chigüire. ¿Tú sabías eso?
Lo de chigüire sí lo había escuchado, pero no lo he comido particularmente. O Es sea, divino. eso cambia, tú mencionabas una región particularmente, pero la elaboración de estos platos guarda alguna historia de su origen, o es algo que no sabemos de dónde se originó, pero que la gente ha venido adoptando y le va colocando su toque, que es lo que Sí, mencionábamos por hace un supuesto. rato. Ahorita- Cada región tiene una forma distinta Sí, de cada quien elaborar. tiene una manera distinta de hacerlo. En mi casa, por lo menos mi papá y mi mamá, cero religiosos, pero cero. Ok. A mí sí me gusta ir para misa. Entonces, pero mi papá, por ejemplo, los jueves y viernes santos, hacía una reunión familiar. Entonces, bueno, él era cero católico, pero por ejemplo, hacía una parrilla de pescado. Ah, o cumplía eso. Exacto, por lo menos, por lo menos. Entonces, pero nosotros lo veíamos como un compartir ese día, ejemplo, una reunión familiar, y era lindo porque hacíamos algo, ¿sabes? Era un día especial para la familia, por así decirlo, y bueno, hacíamos una parrilla, pero por lo menos era con pescado. Entonces, así como ahorita usted dijo, bueno, mi mamá hace camarones rebozados ese día. Entonces, yo creo que todo aquel que sea religioso, bueno, aprovecha sus días para ir a misa, y los que no, pues tienen por lo menos un día familiar y dicen, mira, vamos a la casa de fulanito porque hace una escabeche de pescado, o hace unos camaroncitos, o hace un ceviche. Eso sale de la rutina, güey. Exacto, entonces yo creo que vale la pena también aprovechar ese día o este día para también poder compartir con la familia y comer rico. Por lo menos el majarete, a mí me encanta, o sea, es uno de mis platos favoritos. Bueno, yo no sé cocinar y ahorita nos vas a dar una receta que la gente pudiese preparar de forma rápida y sencilla que forme Súper parte de fácil. estos platos. Tú hablas hace un rato de los potajes, Sí. que involucra el tema de los granos y todo Sí, eso, ¿no? en el caso del Táchira, nosotros en Semana Santa tenemos los 7 potajes. Va de nuevo, es una comida bastante humilde porque son muchos cereales, habas, lentejas, granos, chigüire también se puede consumir. Pero no hay, va de nuevo, o sea, es como una comida bastante humilde, respetando la semana sin darle placer, o sea, no tienes aves, no tienes carnes de corral, ni carnes de casa, ni carnes rojas, ni cerdo, ¿sabes? Es como como les decía ahorita, es para esos días como que limpias tu cuerpo, estás como quien dice en un momento de respeto, ¿sabes? Hacia uno Ok, mismo y claro. hacia la iglesia. ¿Hay alguna anécdota, profesor, quizás en estas travesías, como usted lo mencionaba, del Libertador, específicamente en Semana Santa? ¿Podría contar alguna, quizás? Con un dulce o O algo en algo. particular. Bueno, es que había una mezcolanza, ¿no? Diversa por los largos, el tránsito que generaba el Libertador Simón Bolívar. Pero también el Libertador Simón Bolívar pudo ir a Europa y degustar de dulces típicos de regiones en Francia, en España. Dulce, la gente del Mediterráneo tiene un arte culinario muy extenso también, eso hay que citarlo. Pero hay un plato tradicional que se hacía aquí mucho en la colonia, la mazamorra, Ajá. a base de maíz y harina. Pero también hay que apuntalar, ¿no? El Jueves Santo, el 19 de abril de 1810, fue el día Jueves Santo. El 26 de marzo de 1812 fue Jueves Santo también. Y se produjo un fatídico terremoto que en esos momentos, a las 3 de la tarde, nuestra población, los feligreses, estaban en la catedral cumpliendo su fe religiosa. Pero bueno, eso no impedía tampoco generar platos ricos que a la postre todavía los seguimos consumiendo. Era dulcero, Bolívar, ¿qué dice la historia? Sí, porque generaba niveles calóricos, igual que había que tener niveles proteicos, por eso que insistía en el tema de comer carne de caballo y carne de burro, porque las provisiones del general Páez no llegaban al general Urdaneta, que estaba en Coro. Entonces, eso es lo rico, lo diverso. Sustituir un plato por otro. A veces hay platos agrios que tienen bastante pimiento. Están elaborados. Hay otros platos que son extremadamente dulces. Pero bueno, eso a cada quien le corresponderá de su paladar degustar esos platos. En el caso del Libertador, yo por lo menos para el día del cumpleaños o el natalicio del Libertador yo la he Ajá. hecho, que es la torta bejarana.
Ok. Yo la hago y la mando a la casa. ¿Puedes hablar un poquito de su preparación? Sí. ¿Es sencilla? Bueno, por ejemplo, de los postres venezolanos, a mí me gustan mucho. Soy fanático de la comida venezolana y es lo que siempre represento. Está la torta bejarana, la torta melosa y Ok. por lo menos algo que yo sirvo bastante en el restaurante es el majarete. Y yo no sé si han escuchado esa la expresión, uy, pero eso es un majarete, o sea, ¿sabes? Como Que es medio el majarete es como un desordenado. pudín, ¿verdad? Ah, Es que tiene como una ¿cómo se dice? Densidad. Una textura, exacto. sí, como tiene tipo una pudín. textura, pero por ejemplo, yo cuando los preparo, yo trato de servirlo lo más bonito que puedo. Y con helado. Y con helado, Roger lo probó ya. Está haciendo spoiler, yo siempre le digo a la gente, oye, mira, trato de servirlo lo más bonito posible, porque si nos remontamos hace 250 años atrás, los ingredientes eran otros. Claro. Las preparaciones eran otras, los hornos, los utensilios de cocina eran otros. Entonces, bueno, a veces yo digo, oye, mira, esa gente, esto se ve un poco ordinario, pero históricamente tienen que ponerse en los zapatos de esa gente y más bien yo creo que lo hacían. El majarete es un plato muy sencillo, es la fusión de muchas culturas, porque es con leche de coco, es con harina de maíz, ¿verdad? Y papelón. Entonces ahí tenemos 3 culturas mezcladas. Porque aquí en Venezuela lo único que había era maíz y yuca antes de que llegaran los españoles. La caña de azúcar llegó después, el coco llegó después, el mango, todas esas cosas que hoy en día nosotros tenemos y las hacemos cotidianas, eso aquí no estaba. Entonces el majarete yo creo que es una fusión porque en el caso de los africanos o los esclavos les encantaba mucho el coco, tienen muchas preparaciones con coco, el coco vino de África. En el caso de la caña de azúcar también vino con la colonización. Y el maíz estaba aquí. Entonces el majarete yo creo que es la muestra de que 3 culturas se unieron e hicieron algo. Entonces es un postre un poco ordinario, pero es súper sabroso porque tienes leche de coco, la cocinas con papelón y cuando ya está a cierto punto de reducido, agregas la harina de maíz. Cocinas y se forma como una especie de polenta. En caliente lo sacas, lo dejas enfriar y después de que cuaja o enfría, tienes como una especie de pudín, por así decirlo. Va de nuevo, es algo bastante ordinario, pero es un postre muy sabroso. Todo el que lo pruebe le va a encantar. Y bueno, cuando yo lo sirvo allá en el restaurante, siempre le digo a la gente, oye, mira, es gluten free, azúcar free, ¿sabes? Porque ahorita la gente, todo el mundo se quiere cuidar. Entonces, puedes comértelo con confianza. Es un postre bastante limpio de Eso te iba a preguntar, ¿se engorda? edulcorantes y de cosas así. No, por lo menos el majarete sé que es buenísimo. Mira, en esta mezcla que hemos tenido hoy en este programa, no quiero que se me escape algo que se me vino a la mente al comentar que 2 sucesos importantes sucedieron casualmente un Jueves Santo. Esto en la época quizás se quiso quizás de cierta forma por el tema de la dominación de la corona española atribuir a que era un castigo de Dios, por ejemplo. Corríjame si yo estoy en lo cierto y sobre todo esa frase que es icónica del Libertador de que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Sí, evidentemente, tras los sucesos fatídicos del terremoto, Bolívar estaba en auxilio de los que yacían bajo los escombros. Y se le acerca un detractor y le dice, epa, Bolívar, mira, aquí enviaron un castigo del Ser Supremo y por haber retado a nuestro monarca Fernando VII. Entonces, eso, lo que usted expresa allí, eso tiene una relevancia histórica. Pero también hay otra que es importante, ¿no? Que a mí me llamó en las investigaciones. Pues indudablemente, si estudio la doctrina bolivariana, tengo que estudiar el tema de los esclavizados, el negocio negrero. Cuando llegaban a Pernambuco, a los puertos de Brasil y a los puertos de Kingston, Jamaica, utilizaban, como usted mencionaba, otros métodos, las especies aromáticas. Bueno, una travesía de 2 meses de insalubridad, hombres atados de manos y pies, el hedor maloliente había que disimularlo. Entonces lo bañaban con especies aromáticas para mostrarlo al negocio negrero. Pero no solamente eso, también utilizaban el ron para embriagar y que, bueno, se mostraran felices, ¿no? Sí, para que mostrara ante su predilecto y nuevo amo ese negocio nefasto que desde aquí, desde este canal, pedimos perdón ante el mundo por las atrocidades que han cometido con nuestros
hermanos del África. Esa deuda histórica que tienen de pedir perdón por esos 500 años de esclavitud, ¿no? Obviamente. Miren, bueno, tenemos que hacer una pausa muy pequeña en este espacio, pero les mostramos con esta pausa, porque además nosotros le preguntamos aquí la receta a Gabriel, pero es que nos fuimos a grabar con Gabriel una de estas recetas. Yasivi se fue con él y le da unos secreticos que vamos a ver de inmediato. De inmediato, ¿en dónde? En Casa Veroes. Tienen que ir a Casa Veroes para que coman la comida venezolana y la comida mantuana. Adelante, Yasi, estamos contigo. Chef, pero un momento, usted no estaba en el estudio. Bueno, pero nos venimos a cocinar rapidito. Así es, amigo, nos vinimos para acá, para el restaurante Casa Veroes, para mostrarles cómo se hace el pastel de chucho. Así que, chef, muéstranos. Primero que todo, para hacer el pastel de chucho es indispensable contar con el chucho. El chucho es lo que lo puedes conseguir en cualquier mercado, como La Raya o Chucho, cualquier vendedor de pescado te lo puede decir. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente no siempre lo hace con chucho. Hay gente que lo hace con pescado de río, lo puedes hacer con atún, lo puedes hacer con bagre, con tiburón, con lo que usted quiera. Entonces, bueno, en el caso nuestro sí lo hacemos con chucho, ¿verdad? Ya tenemos aquí el chucho previamente guisadito para ganar tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos nuestra salsita bechamel. Yo siempre digo que esto es como una lasañita de pescadores, por así decirlo, pero muy criollita. ¿Por qué? Porque en vez de usar pasta, vamos a usar tajadita. Ah, perfecto. Y lo agregamos en un recipiente. En un recipiente. Aquí vamos a hacer algo muy pequeñito, una porción individual, pero si no, pues hacerse una bandeja grandísima, súper bien. Hay gente que lo dice, oye, mira, pero es que yo me lo hago con batata, me lo hago con ocumo, porque en Oriente se hace así. Hay 10.000 recetas, pero bueno, esta es como la más genérica y la que a mí más me gusta. Agarramos platanito bien maduro, base de bechamel, luego base de plátano. Venimos acá, agregamos nuestro chucho previamente guisadito, bien sabroso, con onoto, ají dulce, cebollita, ¿verdad? Que no se pierda nada. Vamos a y lo aplastamos con la cucharita. Lo aplastamos, sí, que quede compacto, porque si no se nos puede desarmar cuando lo vayamos a sacar de acá. Entonces, una capita de queso, una capita de tajada, exacto, chucho, como cuando es un tajada. pasticho, ¿sabes? Exacto. Pero este es, bueno, nuestro pasticho de pescadores, por así decirlo. Otra vez, tajada, acompañamos con un poquito de bechamel para que nos ayude a gratinar. Quesito blanco que derrita. Y estamos listos, nos vamos para el horno. Estamos listos con el pastel de chucho. Mira esta belleza, lo bonito que nos quedó. Wow, eso se ve delicioso. Bueno, y tiene usted una opción más para cocinar esta Semana Santa y para que no esté cocinando carne, sino esta opción de pastel de chucho que, bueno, con ingredientes sencillos usted podrá realizarlo desde su hogar. Y bueno, agradecemos al chef Gabriel Castañeda por permitirnos ingresar aquí en la cocina del restaurante Casa Veroes. Y ustedes permanezcan en sintonía porque nos vamos a una pausa y en breve regresamos con más información de @aldia.tv8 con Jocelyn Correia y Roger Villegas en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Nos lo comemos, chef? De una. Vamos. Bueno, señores, estamos de vuelta. Hablamos de la gastronomía en Semana Santa. La nuestra es entre dulce y salada por estos días. Hemos hablado del arroz con coco, del arroz con leche. Hemos hablado de los buñuelos de yuca. Algunos los hacen con plátano, como yo les mencionaba hace un rato. Hay gente que hace camarones rebozados. El típico pescado frito que depende de las preferencias de cada quien. Hay unos que les gusta sin espinita, a otros les gusta de repente un atún más light, más asadito. Pero lo que hablábamos hace un rato es que cada uno de esos platos, bueno, esa gastronomía obviamente que tenemos, que no corresponde solamente al tema de Semana Santa, es producto también de esa mezcla que se ha dado a lo largo del tiempo y que sucedió luego de la colonia, ¿no? Todo, cómo se mezclaron todas esas culturas y cómo justamente la gastronomía que tenemos ahora es eso, ¿no? Es una mezcla de eso que llegó, de eso que existía y cómo de alguna u otra manera la gente también le va colocando su toque dependiendo de cada región. En la parte anterior dejaste algo de una torta que tú mencionas que es muy ordinaria, pero tienes, digamos, como tradición, ¿no? En el natalicio del Libertador Simón Bolívar, enviarla a la casa. Era una de las tortas que le gustaba comer al Libertador, que es la torta bejarana. Ajá.
Es una torta un poco ordinaria, pero como les dije ahorita. Pero aquella más ordinaria. Exacto. Gabriel, no, Sencilla. no, a ver, si tú pones una torta hace 250 años, con las tortas que hoy en día tú Que le hacen conoces como una cremas y torta, así que bromas. tiene 7 pisos y un pastillaje. Cónchale, la Pero tiene yo no sé difícil, si la ustedes tiene coinciden difícil. conmigo, pero yo creo que las Pues le tortas quitas- caseras son las más sabrosas. O tú le quitas todo eso y te la comes así. No. Yo como mi dulce, como lo como y puedo pecar en Semana Santa Ay, en papá, ese sentido. pecadora. En el tema de la comida, porque uno aprovecha de estar en casa y uno dice, bueno, estoy compartiendo en familia, se come su dulcito, digamos, se abre ese compás en el que uno, ok, está cuidando tu cuerpo, pero ya va, necesito comerme algo sabroso o algo preparado por mi mamá particularmente. Sí, sí. No, bueno, como les decía, o sea, es una torta que si tú la comparas con las de hoy en día, bueno, la tiene muy ruda, ¿no? Pero si nos ponemos en el contexto de hace muchos años Histórico. atrás, bueno, era una torta normal, que con los ingredientes que tenían, que era, la torta se hace con puré de plátano maduro, papelón, harina de maíz y queso. Y se decoraba, o sea, lo exótico de la torta son las semillas de ajonjolí. Ok. O sea, hace 250 años eso era algo importado, ¿sabes? Entonces, como lo exótico de la torta es que tiene ajonjolí y le da como un toque extra. Entonces, bueno, es una de las tortas que al Libertador le gustaba. Y bueno, en el natalicio de él, yo lo que hago es que la envío para la casa. Y se la envías a él. Bueno, Sí. pero es un gesto bastante bonito y de reconocimiento también de esos gustos y cómo lo traes a través de tu cocina, a través de tus manos Sí. al paladar de los caraqueños, particularmente en Casa Veroes. Gabriel, también yo sí mencionaba algo hace rato, ¿no? El tema de cocinar con los elementos que tengamos. ¿Qué recetas quizás podrías darle a la gente que tiene estos pescados que son como los más comunes, incluso enlatados, como sardina, O atún? datos incluso. Una receta práctica y Sí, sencilla. Bueno, mira, la verdad, yo creo que nosotros los venezolanos somos súper ingeniosos a la hora de cocinar, de verdad. Hay gente que, por ejemplo, yo porque soy de Táchira, por lo menos aquí en el centro del país, ustedes tienen las costas muy cerca, entonces para ustedes un pescado fresco es algo normal. En el caso mío de Táchira, yo recuerdo que cuando yo era niño, antes de Semana Santa, habían lo que se llamaban las ferias de pescado. Entonces eso eran 20 puestos de pescado vendiendo pescado salado. En Oriente es muy normal que conserven pescado de esa manera. Entonces, bueno, en el caso del interior del país, mucha gente consume pescado así, o sea, que pescado salado en conserva. Pero bueno, hay gente que dice, oye, mira, no sé, en la casa somos solo 2, que va a estar comprando yo un pescado tan grande, ¿sabes? Una tía mía hacía un pastel con atún, Ok. ¿sabes? O pasteles de papa, como la causa limeña, por así decirlo. Que es un pastel de papa con atún. Eso también es uno de los platos importantes del Libertador, lo de la causa, porque fue donde le pasaron el mensaje que le iban a liberar. ¿Tiene esa historia, profe? De lo que menciona el compañero. Ajá. ¿Podemos Sí. echarla? ¿Por qué no? Sí, claro. Bueno, la causa limeña es un pastel de papa. Es en Perú. Entonces, simplemente es un puré de papa y en medio se le pone alguna proteína que tengas. Puede ser pollo, puede ser atún, sardina. No pasa nada. Pero en el caso de en el caso de las preparaciones, si ustedes son, ejemplo, si tienes 2 personas, oye, mira, ¿por qué no? Vamos a hacernos un atuncito o vamos a hacernos un pescadito frito. En el caso de la gente que está en el interior o muy en el oriente del país, por ejemplo, ellos usan pescados de río. Que es distinta la preparación. Que sí, pero al fin y al cabo el norte siempre va a ser el mismo, va a ser un pescadito, algo así. Por lo menos yo una vez estuve en el delta y mira, los pescados que salen ahí mismo, o sea, son Otra cosa. increíbles. Tienen sabores distintos, Sí, obviamente, ¿verdad? sí, porque son pescados de río, pero por lo menos lo que le llaman el bagre atigrado, eso es espectacular, de verdad, a mí me encantó. Bueno, en verdad yo fui por el mercado de Tucupita y me llevé una caja full de pescado. Así es. Bueno, ¿alguna de estas historias que pudiera ampliarnos un poco más de las que ha hablado Gabriel, profe? Bueno, reinsisto en el tránsito del Padre Libertador. Hay mucha diversidad de cultura. Popayán, Cartagena, el sur del Perú, Bolivia, platos tradicionales que ya estaban en la etapa colonial
Si vamos a Centroamérica, Haití también, los negros esclavizados tenían otros platos distintos. Entonces, ese bagaje cultural, ¿no? Gastronómico en estos tiempos juega un papel preponderante, ¿no? Porque ahora ya son dos contendores, ¿no? Está un amplio aparataje o una industria de arte culinario que logra penetrar e introducirse en un mercado gastronómico, bueno, es válido, para apetecer a los comensales. Igualmente pasaba en aquella época, los que tenían acceso a una buena cocina, quienes no poseían acceso a una buena cocina, bueno, tenían que hacer hasta comer carne de cangrejo. Bueno, maromas en la cocina. Bueno, había que hacer. Y habían otros, lo que usted mencionaba, utensilios rudimentarios que nos permitían una elaboración, digamos, no rica, pero más rápida. Rudimentaria, como usted lo dice. Profe, ya entrándonos, bueno, en el tema que compete por estos días, el tema de la religiosidad, ¿cómo somos los venezolanos en ese sentido? ¿Cómo se ha modificado esto también a lo largo de los años en comparación con otros países, ¿no? Particularmente, pues, este año, si hay una figura que ha acompañado desde el hecho científico y religioso también para algunas personas, el doctor José Gregorio Hernández, esa noticia que se ha recibido, más allá e incluso de la institución como tal, que se puede tener, digamos, sus opiniones reservadas con respecto a cómo se usa particularmente, está la creencia del pueblo venezolano que afortunadamente se mantiene, ¿no? En esa espiritualidad, en esa conexión, en ese proceso también de reflexión, más allá de esos días de descanso que podemos utilizar para la playa, para elaborar comida y compartir con la familia. ¿Cómo lo ve usted a lo largo de estos años y cómo se puede comparar incluso con otros países? ¿Cómo se mantiene ese hecho religioso? Bueno, hay reportes que mantienen esa dinámica, ¿no? De la visita de los 7 templos. Lo mencionaba usted en la región mirandina, los 7 potajes, el arroz con leche, el arroz con coco, cabello de ángel. En Caracas mantenemos la tradición. Fíjese, es que hay un aspecto que nosotros tenemos que evaluar. Nosotros tenemos desde hace 50 años una migración autóctona de la región andina. Entonces, trajeron modalidades gastronómicas a nuestra vida cotidiana. Ahora, entra otro afluente internacional, porque yo diría que Caracas es una ciudad gastronómica. Hay platos de todo tipo, tailandeses, sushi, platos que no son tradicionales, que vienen de Asia, vienen de Europa. Y entonces, eso nos permite a nosotros tener un arraigo claro de mantener nuestra identidad popular. Y si nos gusta el dulce de leche, bueno, tener algo que ofrecer. La variedad. Pero esa religiosidad como tal, digamos, en el sentimiento más espiritual, se ha mantenido a lo largo de los años. Claro. O sea, aquí hay reportes que muestran evidentemente un gran cúmulo de personas que asisten a los templos y que tienen su creencia religiosa. Bueno, lo establece nuestra Constitución bolivariana, y que vamos a entrar en un arduo debate donde confluyen diferentes corrientes religiosas a escala planetaria. Libertad de culto, como la dice libertad de culto. Bueno, lo que hay que decir en este programa es que, obviamente, esta es una opinión muy personal, usted puede comer carne roja, usted puede saltarse incluso todos estos que son parte de nuestras tradiciones, que muchas personas lo respetamos, otras personas nos saltamos ciertas cosas porque quizás no va de la mano con lo que creemos. Sea buena persona. Sea buena persona, en Semana Santa, todos los días del año, no busque echarle broma al otro, y cuide obviamente esa espiritualidad, porque si no cultiva su alma, no puede cultivar otra cosa. Ese, digamos, es el mensaje que queda en esta semana. Mira, Gabriel, quisiera, además de ese comentario de Jocelyn, como conocedor de la historia, sobre todo de Caracas propiamente, ¿alguna otra anécdota quizás que puedas contarnos que hayas podido indagar o investigar en cuanto a los alimentos o propiamente del centro de Caracas? Sobre todo porque el centro tiene cada una de esas esquinas una historia, ¿no? Sí, de verdad que, bueno, yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra. A mí me encanta Caracas, tengo mucho tiempo acá, tengo mucho tiempo haciendo vida en el centro de Caracas, y yo digo que todos los días le conozco algo distinto al centro, ¿sabes? Entonces, en el caso de las esquinas de Caracas, cada esquina tiene una eventualidad, cada esquina tiene un cuento, y esto es producto de que la ciudad nace ahí
el mercado principal, la Plaza Mayor, que es lo que hoy es la Plaza Bolívar. Entonces está en lo que hoy es la Asamblea Nacional, ahí está el Convento de las Monjas, lo que es la esquina del Chorro, el mercado de San Jacinto. Que guarda también esa relación con lo religioso también. Sí, que bueno, que por ejemplo, si vamos mirando el casco histórico, en menos de 1 kilómetro a la redonda hay como 2 iglesias. Entonces, por ejemplo, el centro estos días se pone full porque hay muchos feligreses asistiendo a esto. Y bueno, dato curioso, los 7 templos le quedan fáciles de hacer. No, bueno, mi mamá y mi papá lo hacen así, pero ya lo hacen como costumbre, lo han hecho a lo largo de todos los años y aprovechan el centro. Sí, pero está fácil en el... Que está muy bonito también. Está bellísimo, se ha ¿verdad? recuperado Yo los invito muchísimo. a todos a que lo conozcan. Y te puedes ir a comer para Casavero, de repente si se te da el mediodía. Va a haber pastel de chucho. Puedes revivir hechos históricos allí haciendo un paseo, de repente llevar a los chamos, o sea, tomarte un café, visitar tus 7 templos, reencontrarte de repente con lugares que por el diarismo a veces no nos vemos, sentamos. pasamos, Exacto, nos sentamos en la Plaza Bolívar, disfrutamos la Plaza Bolívar. No podemos hacerlo, digamos, en los tiempos cotidianos porque uno anda todo el tiempo con la corredera. Pero cuando miras el centro con otros ojos, es decir, no corriendo, te das cuenta que hay una diversidad de cosas. Puedes hacer varias visitas, la Casa Está del bellísimo, Libertador, están ¿verdad? varios museos allí. O sea que está muy, muy, muy bonito. Así que felicitaciones a la gente que se está haciendo cargo también de esos espacios y a los emprendedores que han surgido también en esos. Así es. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quisiera su reflexión final a cada una de las cámaras. También queden sus redes sociales. Adelante, cualquiera de los dos puede empezar. Bueno, en el caso mío, que me gusta hablar siempre de la comida, yo invito a todos de que estos días aprovechen este momento con su familia, sean religiosos o no, que lo puedan aprovechar porque son días que tenemos libres, son días de descanso y así no seas religioso, qué bonito es poder reunirte con tu familia y compartir, hacer una comida sabrosa y que yo creo que son las cosas que uno siempre va a recordar o las cosas que uno siempre se lleva de poder estar con su familia y que aprovechen su Semana Santa. Ah, bueno. Adelante. Por aquí, profe. Bueno, somos un pueblo diverso, pluricultural. Entramos en una etapa multicultural que es de arraigo autóctono importante. Yo creo que nuestra población debe mantener su identidad nacional. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.